Pues esta mañana vamos a estudiar el sentimiento de culpa. Satanás y sus ángeles caídos son un ejército derrotado y sentenciado por toda la eternidad al castigo y al encierro eterno en el lago de fuego. Este es su destino final y Satanás lo sabe. Sin embargo, él no deja de alimentar todavía la esperanza de frustrar los planes de Dios. Principalmente el plan de redención que Dios trazó para el hombre a partir de su caída en el Edén. Fue entonces cuando Dios concibió que un día rescataría al hombre para poder continuar con el plan original que tenía para él. No obstante, Dios jamás concibió un plan de rescate para Satanás y sus espíritus inmundos. Esto ha traído en Satanás la intención de destruir todo lo creado por Dios, pero principalmente al hombre, para quien desea la misma suerte que él, esto es, la condenación eterna. Después de la caída del hombre, Dios le dijo a Satanás que tendría una lucha contra la simiente de la mujer. Fíjense cómo se lo dijo en el tercer capítulo del libro de Génesis, en el inicio de la historia humana. Y dice así en Génesis 3:15. Satanás está escuchando lo que Dios le está diciendo. Y dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia, es decir, la descendencia de la mujer, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí la descendencia habla de dos descendencias, ¿verdad? De la descendencia de Satanás, que son todas aquellas personas que viven de acuerdo a lo que Satanás proclama, enseña y a toda la forma de vivir que él ha impuesto. Ellos son considerados los descendientes de Satanás. Y el descendiente de la mujer de la que está hablando aquí se refiere a Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Quien nació sin la intervención de un padre humano. Recordemos que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, lo primero que ella preguntó fue, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro, esto que sucedió lo sabemos porque fue escrito muchos años después para nuestra información. Pero en ese entonces, cuando Dios se dirigió a Satanás para dirigirles las palabras que les leí, el nacimiento de un descendiente de la mujer, pues era un dato incierto para Satanás. Sin embargo, a partir de que él tuvo esta información, él se preparó para luchar contra todo nacido de una mujer. Él no tenía ni idea del plan de Dios de mandar a Jesús a la tierra
tan solo sabía que un hombre sería su enemigo. Por esta razón, en los albores de la raza humana, cuando vio la oportunidad de matar al primer hombre que pudo, lo hizo. Y sabemos que Satanás se apoderó de la voluntad de Caín y lo incitó a que matara a su hermano Abel, un hombre inocente que obedecía a Dios y que era justo, y lo hizo pensando que quizás este sería el redentor prometido del que le había hablado Dios. Así que según él, tomó ventaja en contra del plan de Dios y lo mató. Sin embargo, él no sabía que el Mesías, aquel descendiente de la mujer, vendría miles de años después. Mira cómo Juan hace un comentario acerca de esto en 1 Juan 3:12. Refiriéndose precisamente a esta situación, dice, no como Caín, que era del maligno. Aquí nos está definiendo cuál era la intención y el carácter de Caín. Él pertenecía a Satanás. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Satanás tiene muchas estrategias para cumplir su propósito principal, que es el de mantener al hombre alejado de Dios y del conocimiento de su plan de redención. Este es el gran propósito de Satanás en contra del hombre, mantenerlo ignorante acerca del plan que Dios tiene para rescatar al hombre. Cuando Pablo habla del tema, se refiere a todas estas tretas de Satanás, como sus maquinaciones, así le nombra. Es decir, nos habla de que existen muchos engaños que él ha ido fraguando a través del tiempo y que él usa dentro de la actividad humana precisamente para cumplir sus propósitos en contra del hombre. En 2 Corintios 2:11, Pablo nos habla de esto y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, aquí vemos cómo Pablo habla acerca de las maquinaciones que Satanás está fraguando precisamente para mantener al hombre ignorante y distante de Dios. Y aquí Pablo está hablando de un ejemplo de cómo Satanás puede sacar ventaja de una situación. Y podríamos hablar de muchísimos ejemplos donde Satanás usa una situación para sacar ventaja. En este caso concreto de 2 Corintios, Pablo viene hablando de la importancia del perdón hacia nuestros hermanos en Cristo. Hacia nuestros hermanos que quizás nos han ofendido, a lo mejor a veces hasta involuntariamente, ¿verdad? Ya que la falta de perdón puede causar muchos problemas, ya sea de división, de ofensa, de separación entre los hermanos. Y Pablo dice, cuidado, no dejemos que Satanás introduzca este tipo de cosas entre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Satanás estará todo el tiempo tratando de usar estas tretas, engaños y divisiones, maquinaciones, precisamente para atacar a la iglesia y a los creyentes en forma individual. Bien, dentro de las muchas tácticas que Satanás puede usar para frenar al creyente, para tropezarlo, para confundirlo, existe el de producir en él un sentimiento de culpa. ¿Y de culpa hacia qué? Bueno, él puede hacernos sentir culpa por nuestro pasado, por nuestro presente o por nuestro futuro. El pasado. Bueno, todas las personas tenemos un pasado. Unos podríamos decir que más turbulento que otros, pero finalmente todos tenemos un pasado. Un pasado tal que nos hizo ser considerados, antes de conocer a Dios, como personas que no vivían conforme a sus mandamientos. Este podría ser el común denominador del pasado de todos nosotros. Ser catalogado por Dios como personas separadas de Él e incapaces de cumplir sus mandamientos. Satanás conoce nuestra vida, sabe cómo hemos vivido y cuáles son nuestras debilidades. Ciertamente, Él no es omnipresente como lo es Dios. Él no tiene esta capacidad. Pero Él sabe muchas cosas de nosotros porque nuestra vida ha sido vigilada por su equipo de demonios. Así que, pues Él sabe cosas que en un momento dado puede usar en nuestra contra, que en un momento Él puede reprocharnos y que en un momento Él puede traernos a nuestra mente. En este sentido Él las usa. Él nos hace recordar nuestros pecados, nuestros pasados fracasos, nuestras malas decisiones, ¿verdad? Nuestros errores, nuestras ofensas. Y de todas las cosas que Él sabe, puede generar en nosotros un sentimiento de culpa. Y nosotros a veces podemos ver la eficacia de esta treta de Satanás en creyentes que definitivamente son incapaces de olvidar sus derrotas pasadas y constantemente las están trayendo al presente. No pueden superar algún evento que anteriormente marcó sus vidas y del cual todavía se sienten culpables. Ahora, yo sé que a veces es muy difícil borrar nuestro pasado y más con cosas que, pues sí, realmente nos impresionaron o marcaron nuestras vidas. A veces es imposible borrar nuestro pasado, pero no se trata de eso, sino más bien se trata de evitar que estas situaciones anteriores generen en nosotros una culpa. El apóstol Pablo nunca trató de ocultar su pasado. Es más, él hablaba de él. No sé si 3 o más veces él da su testimonio. Y él hablaba de esto, pero con victoria. Como quien puede platicar lo que fue como algo superado. Como algo que no lo hacía atorarse en el pasado,
y sin dejar, sobre todo, que esto afectara su presente. Por ejemplo, él tuvo pues un pasado muy, muy difícil en contra del cristianismo. Él se confesaba como perseguidor de la iglesia, se consideraba como un blasfemo, se consideraba como un injuriador, como un ignorante y como un incrédulo. Y este ciertamente fue su pasado, pero él supo entender su presente. Mira cómo lo dice dirigiéndose a su discípulo amado Timoteo, en 1 Timoteo 1, versículo 13 y 14. Dice: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Es decir, él sí hablaba de su pasado, reconocía lo que había sido, pero decía: ahora en mi presente veo la generosidad y la gracia de Dios que me llena de fe y de amor. Por eso él decía: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí? Es verdad. Yo fui un pecador, fui un blasfemo, un perseguidor de la iglesia en el pasado, pero ahora soy consciente de que en mi vida está actuando la generosidad y la gracia de Dios a través de la fe y del amor. Entonces, podemos concluir que Pablo había superado las cosas de su pasado. Y ahora su visión era poner los ojos hacia adelante y no permitir que el pasado lo atormentara pues, con remordimientos, con recuerdos o cosas que pues ciertamente ya no podía cambiar, que ya estaban hechas y que formaban parte de su pasado. Por ejemplo, si él se hubiera atorado en todas estas cosas en las que él pasó, por ejemplo, podría ser muy destructor para su vida recordar que él estuvo presente en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, y que en la posición que tenía antes, en ese momento, como perseguidor de la iglesia, él no hizo nada para impedir que lo apedrearan, sino al contrario, él dio su aprobación. Fíjate cómo nos lo recuerda Lucas en Hechos 7, versículos 7, versículos 57 y 58. Dice así: entonces, está hablando del momento, aquí Lucas, del momento en que estaban por matar a pedradas a Esteban. Y dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos de lo que estaba diciendo Esteban, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese antiguo Pablo, ese Saulo, consentía este tipo de eventos y los promovía en contra de los primeros cristianos.
Los errores de nuestro pasado ciertamente nos pueden jugar una mala pasada si no somos capaces de superarlos. Pueden llegar a incapacitarnos en nuestro trabajo presente para el Señor si caemos en la trampa de estar rumiando nuestros errores pasados. Claro, esto hay que analizarlo con cuidado, porque a veces hay cosas de nuestro pasado que sí podemos remediar todavía. ¿Qué tal si puedo devolver algo que no me pertenece? ¿Qué tal si puedo hacerme cargo de un hijo que en su momento ignoré? ¿Qué tal si puedo aclarar una difamación que en el pasado perjudicó a alguien y que ahora a lo mejor puedo aclarar? ¿Qué tal si restituyo a alguien en su trabajo al cual despedí injustamente? ¿Qué tal si puedo cumplir una promesa que nunca cumplí? No sé. Creo que hay cosas que aunque pueden pertenecer al pasado, a lo mejor las puedo remediar en el presente. Y hablando del presente, bueno, también debemos ser honestos y tener en cuenta algo, ¿verdad? Tener en cuenta que, pues los creyentes fallamos. Esto es una verdad. Dice la Biblia que el que diga que no falla es un mentiroso, porque don perfecto no existe. Bueno, por lo menos es lo que nos dice Juan en 1 Juan 1:8, y que valdría la pena recordarlo. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta realidad nos lleva a entender que todavía tenemos una antigua naturaleza. Una antigua naturaleza que todavía demanda alimentarse de muchas cosas, ¿verdad? Puede demandarnos alimentarse de lascivia, de codicia, de envidia, de orgullo, de glotonería y de carne, de mucha carne. Y esto nos debe llevar a entender que aunque militamos, como dice la Biblia, que aunque militamos según la carne, es decir, vivimos en medio del mundo, debemos aprender a vivir sin andar en la carne. Esto quiere decir que debemos aprender a vivir en este mundo sin dejarnos envolver por él, aprendiendo a controlar nuestra naturaleza pecaminosa por medio de andar en el Espíritu. Y para esto, pues hay muchas cosas prácticas, ¿verdad? Que debemos aprender a hacer. Andar en el Espíritu no es entrar en un estado de apartarnos del mundo, ¿verdad? Ni de algo que pueda parecer esotérico, místico o misterioso. No, eso no es andar en el Espíritu. Es mucho más sencillo y práctico de lo que pensamos. Por ejemplo, si nosotros andamos con personas impías, si participamos de sus pláticas, de sus costumbres, de sus gustos, de sus actividades que no tienen nada de edificantes, si no tenemos cuidado con lo que oímos o vemos, pues sería muy deshonesto decir de nuestra parte que andamos en el Espíritu, ¿no? Sin embargo,
si dejamos de hacer estas cosas, todas ellas que alimentan la carne, y nos ponemos a hacer las cosas espirituales, que son precisamente leer, orar, hablar de Cristo, memorizar, meditar la palabra, entonces sí estamos en el Espíritu. Pero si no lo hacemos, inmediatamente vamos a caer en las actividades de la carne. Porque nosotros no podemos dividir nuestra mente, nuestros gustos, ni nuestros deseos en dos. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu. No podemos tener un pie en una y un pie en la otra. Lo malo es que estando en una condición de carnalidad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, pues nos hace sentir un poquito indignos de ser escuchados y ayudados por Dios. Y si Satanás además alimenta esto, pues entonces va a lograr sembrar en nosotros un sentimiento de culpa. Claro, como les decía hace un momentito, ¿verdad? Si andamos en la carne, ¿no? Pues no es que no haya culpa, claro que la hay, y hay motivos para sentirnos culpables. Pero lo importante es no quedarnos en la culpa. Lo importante es saber cómo salir adelante por medio de la confesión de nuestras faltas y no quedarnos inutilizados por las muchas fallas que podamos cometer y que sabemos que en un momento dado estamos padeciendo en el presente y que sin duda también tendremos en el futuro. El futuro es muy parecido al presente. De hecho, mientras no seamos revestidos de una nueva naturaleza, esta que tenemos pues seguirá fallando y haciéndonos fallar a cada rato. Aunque siempre es de esperarse que conforme vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, el futuro sea más victorioso que el presente. Pero sin duda, esta nueva naturaleza, esta antigua naturaleza, pues nos hará fallar hoy y adelante. Por esta razón, dice la Biblia, que cuando nosotros lleguemos al cielo, sin duda tendremos que ser transformados. Tendremos que ser despojados de esta antigua naturaleza, porque allá todo, absolutamente todo será santo y perfecto. Y con esta naturaleza, pues simplemente, pues no encajaríamos. Lo más interesante de esto es que siendo despojados de nuestra naturaleza, de nuestra antigua naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, lo más interesante es cuando lleguemos allá, ¿verdad? Y esta sea despojada de nosotros y nos sea dado una nueva, ya jamás volveremos a pecar. Este problema de los errores, de las fallas, de los pecados, pertenecerán al ambiente del mundo y allá jamás se harán presentes, ¿verdad? Bien, la única forma de realmente podernos despojar del sentimiento de culpa que generan nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro, es como les decía, confesando nuestras faltas, pero además entendiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, nosotros debemos saber cuál es nuestra posición ante Dios. Es muy importante entender perfectamente lo que ahora somos en Cristo. Porque a partir de que una persona se convierte a Cristo, su pasado deja de importar.
Es verdad, muchos vienen a Cristo con muchos pecados, otros vienen con menos. Pero finalmente un poco o un mucho de pecado, finalmente nos mató igual. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya sea por tener muchos o por tener pocos pecados, finalmente todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjate cómo dice bien este versículo. Aquí no dice, por cuanto pecaron mucho, están destituidos de la gloria de Dios. No, no habla de la cantidad de pecar, sino habla simplemente de pecar, porque lo que condena es el pecado. Para que se nos diera esta sentencia, no importó si fue uno o si fueron miles de pecados. El primer pecado, dice la Biblia, nos mató espiritualmente. Los demás pecados fueron como disparos a un cadáver. Solo bastó uno para matarte y poner evidencia que eres un pecador. Y por cierto, a la pregunta, ¿soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Te diría que pecamos porque somos pecadores. Es decir, esto es parte de nuestra naturaleza. Somos pecadores y esto se demuestra a través de que pecamos, pecamos y pecamos. Ahora, yo quiero que entiendas y a la vez que te asombres de lo que dice la Biblia, de lo que pasa con un pecador perdonado. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y crees en Él y en su obra, Dios te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Fíjate cómo Pablo, en su carta a los Colosenses, dice en el capítulo 1, en el versículo 15, lo siguiente. Bueno, él nos habla aquí de la obra de Cristo. Nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Nos dice que Jesús es eterno, que Dios creó todo por medio de Él y para Él, y que además una de las cosas que Jesucristo hace es no solamente haber creado el universo, sino mantenerlo, sustentarlo. Él se ocupa de que siga funcionando. Y cuando se refiere al hombre, dice lo siguiente en el versículo 20 al 22. Dice, y por medio de él, sigue hablando de Jesucristo, y por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Hace falta leer y releer estos versículos para que queden bien grabados. Pero lo que acaba de decir aquí Pablo es una de las verdades más bellas, profundas e importantes que se nos pueden revelar en la Biblia.
Aquí Pablo está diciendo que cuando tú te conviertes legítimamente a Cristo, tu posición ante Él cambia radicalmente de lo que eras a lo que ahora eres en Cristo. De ser visto como un sucio pecador por Dios, a ser visto ahora por Dios como vería a Cristo, santo, irreprensible y sin mancha. Esto es algo increíble y asombroso, pero así está revelado. Dios, a partir de haberte convertido a Cristo Jesús, te ve como Él ve a Jesucristo. Santo, irreprensible y sin mancha. Y sí, yo sé que esta es una verdad difícil de asimilar, y más para hombres conscientes de su pecaminosidad y llenos de sentimientos de culpa. Pero esto es lo que implica la reconciliación con Dios. Cuando Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, se oyó la voz de Dios que dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Así lo reconoció Dios públicamente, en voz alta y ante muchos testigos. ¿Por qué? Porque desde ese momento Dios quería dejar bien claro que Dios se complacía en Jesús. Y también, a través de la revelación posterior, deja muy claro que Él también se complace en todo aquel que se abriga y se ampara en la obra y en la persona de Jesucristo. Todo aquel que acepta a Cristo es vista santa, sin mancha e irreprensible para Dios. Porque a partir de que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él ya deja de vernos a nosotros y empieza a ver a Cristo en nosotros. No sé si recuerdas la historia clásica del hijo pródigo. Cuando él volvió a su padre, este nunca le recriminó su pasado, ni le preguntó lo que había hecho, ni cómo se había gastado la herencia. Cuando este hijo abrazó a su padre, este le perdonó y le recibió en su hogar. Lo bañó, lo vistió, le regaló un anillo y le hizo una fiesta en su honor. ¿Se había portado mal? Sí, muy mal. Pero finalmente este hijo descarriado se arrepintió y fue al único lugar donde podía comenzar de nuevo. Fue con su padre y éste le recibió como venía, sucio y maltrecho, y le dio entrada a su hogar. Y es que así es Dios. No importa de dónde vengas, ni lo que hayas hecho, Dios siempre tiene en su corazón un lugar para ti. Ahora bien, debemos tener en cuenta que nosotros luchamos contra dos enemigos, contra nosotros mismos y desde luego contra Satanás. Pero hablando de nosotros mismos, te puedo decir que tú puedes ser el mayor enemigo de ti mismo si no eres capaz de entender que a partir de haberte reconciliado con Dios, eres otra persona para Dios. Porque si sigues pensando que eres una basura, que no tienes perdón de Dios y que jamás serás aceptado por Él, lo único que estarás haciendo es tomar una actitud autodestructiva que te va a inutilizar para Dios. Nunca podrás avanzar con un pensamiento así, porque no le estarás creyendo a Dios. Estás ignorando todo lo que la Biblia dice
que es completamente contrario a lo que tu mente culpable está diciendo. Es no entender la maravillosa obra que Dios ha hecho contigo a través de la regeneración, a través de hacerte una nueva persona en Cristo Jesús. Y mira de qué manera tan hermosa lo expresa el profeta Miqueas en el capítulo 7, ¿no? Versículos 18 y 19. Este es un versículo, son versículos preciosos. Dice así, Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estos son de esos versículos que deben hacerte entender que Dios ya te perdonó y olvidó todos tus pecados. Él no está enojado contigo por lo que hiciste. Todo lo malo que hayas podido hacer está sepultado en el fondo del mar. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que tú o Satanás pudieran usar para culparte, ya no está a la vista, ya no existe, está sepultado, está olvidado por la misericordia de Dios. Bueno, vamos a continuar la semana que entra con este tema. Y por lo pronto, pues igual que siempre, hermanos, le pido a Dios que los bendiga, que realmente disfruten de Él y de su palabra. Y pues si Dios lo permite, nos volveremos a ver la semana que entra. Maranata.